El apóstol Pedro, cuando habla del bautismo espiritual, o sea, que Cristo venga a vivir espiritualmente dentro del cuerpo físico, ese es bautismo espiritual, inmersión, ser sumergido, una cosa dentro de otra cosa, ese es el significado etimológico de la palabra bautismo. Una cosa, ser sumergida dentro de otra cosa. El bautismo de Juan era visible, simbólico, donde el israelita se sumergía en las aguas del Jordán. Pero el bautismo espiritual no tiene nada que ver con el bautismo de Juan, que es un bautismo visible, sino que el bautismo espiritual es invisible, porque es de carácter espiritual. El espíritu no se ve. Es cuando Cristo, en forma espiritual, viene a ser sumergido dentro de mí, o viene a ser suministrado al espíritu, si tú lo quieres ver así. En Gálatas 3, versículo 5, dice: aquel que suministra el espíritu en vosotros, aquel que suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? O sea, por tu buen comportamiento, ¿o lo hace por el oír con fe? A ver, voy a mostrar. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Acá. Gálatas 3, 5. Aquel que suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que lo hace por el oír con fe. Cuando uno oye el Evangelio, las buenas noticias de salvación, que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados y así nos salvó, eso se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y aplica fe a su creer en el Evangelio, cree con fe, entonces Cristo viene a morar dentro de él. La persona tiene a Cristo. Por eso que en 2 Corintios 13, 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que vuestra fe haya sido reprobada. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que seas como Janes y Jambres. Segunda de Timoteo 3:8, hombres réprobos en cuanto a la fe. A ver, voy a mostrar 2 de Timoteo 3, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Versículo 8. Entonces, dice: Janes y Jambres, hombres réprobos en cuanto a la fe. Fe reprobada. Fe reprobada. 2 de Timoteo 3:8. Como Janes y Jambres, que eran unos magos hechiceros, ¿ya?, que se oponían a Moisés, imitando el poder que Dios le dio a Moisés con la vara que se convirtió en serpiente, y estos, imitando a través de un poder satánico, diabólico, también imitaban echando sus varas, que también se convirtieron en serpiente. Pero la serpiente, ¿cierto?, la vara convertida en serpiente de Moisés, devoró a las dos varas que por poder satánico se habían también convertido en serpientes, las varas de Janes y Jambres, hechiceros, ¿verdad? Estos hombres eran hombres réprobos en cuanto a la fe. Su fe estaba reprobada. Fe reprobada, o sea que Dios no halló fe en la persona. Solamente halló un cierto creer, pero no plenamente convencida la persona. La persona estaba exenta de fe. Eso es creer en vano, porque no te sirve creer así. Así nomás, creer así nomás. Tiene que ser con fe, añadir fe a tu creer. En Hebreos 4, versículo 1 al 3, dice: temamos pues, no sea que aun permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Este es el reposo de las obras. Porque también a nosotros, dice el apóstol Pablo, cuando escribe a los hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. O sea, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Se nos ha anunciado el Evangelio, las buenas noticias de salvación, que proclaman que Cristo murió por los pecados de nosotros, y así nos salvó el alma. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque también a nosotros, dice Pablo, se nos ha anunciado el Evangelio, la buena nueva. A nosotros. Como a ellos también. Pero aquí tenemos un problema con estos ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, haber oído el Evangelio, por no ir acompañado de fe en los que oyeron la buena nueva.
creyeron pero no con fe, creyeron en vano. Porque no les sirve creer así, no les sirve para ser justificado. La persona es justificada por la fe y no por creer. ¿Ya? En Romanos 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice, justificados pues por creer. No, creer no es lo mismo que fe. Son dos conceptos diferentes. Fe es plena certeza, sin ninguna duda. Hebreos 11.1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido, no tengo ninguna duda. Pero uno puede creer con cierta incerteza, con ciertas dudas. Creer, pero ese creer es en vano. En 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, el apóstol Pablo dice, y os hago saber, hermanos, Él. No hay otro, ¿eh? No hay dos evangelios, ni tres ni cuatro. ¿Y cómo dice la Biblia los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Así le han puesto los traductores. Le han puesto ellos. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros. No, el evangelio significa, evangelium significa buena nueva de salvación. Y esta proclama, evangelio de buena nueva de salvación, es la única proclama que da respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. A ver si alcanza el cartel que tengo acá. Aquí está el Evangelio, ¿ven? Evangelio. El Evangelio es el único anuncio que se encuentra escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que da respuesta, es el único anuncio que da respuesta a la pregunta, específicamente, ¿qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. O sea, tuvo que morir en vez de nosotros, por los pecados de nosotros que Cristo se los dejó imputar a Él. Como dice 1 Pedro 2.24, quien llevó Cristo Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. Entonces, como Él tenía nuestros pecados, la sentencia se aplicó sobre Cristo. El alma que pecare esa morirá. ¿Entienden? Ezequiel 18.4. Y si se aplicó sobre Cristo, ya no se puede volver a aplicar sobre nosotros. Porque los pecados de nosotros los llevó Cristo en la cruz. Él los pagó en vez de nosotros. Este es el Evangelio. No hay otra proclama, aparte de esta. ¿Ya? Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, dice, y os hago saber, hermanos, Él. No que haya otro, ¿eh? Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie. Bueno, lamentablemente los traductores han puesto, en el cual también perseveráis. No, eso está mal traducido. El original, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. O sea, si os asís a este anuncio, a este anuncio, que está con rojo. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. A no ser que hayáis creído, pero con tu fe reprobada. Eso es creer en vano. ¿Ya? Creer, pero dudando. Creer, pero no estando plenamente convencido que lo que hizo Cristo en la cruz, Él murió por nuestros pecados, bastó para darnos la vida eterna. Una persona que no esté plenamente convencida está creyendo en vano. Porque está creyendo exento de fe. Está creyendo con cierta incerteza. Y esa incerteza le va a hacer estar dudando y le va a estar haciendo tomar ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con requisitos que haya que cumplir para por fin ser salvo, aparte de creer en el Evangelio, pero él lo va a convertir en requisitos. Requisitos a cumplir aparte de la sola fe del Evangelio para ser salvo. O sea, sola fe en el Evangelio. Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Esta es la proclama, este es el Evangelio. Lo creo con fe, pero aparte yo tengo que dejar de ser tibio. ¿Y por qué? Porque dice, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero si cuando Cristo murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna. Sí, pero además yo tengo que dejar de ser tibio. Porque si yo creo que Cristo me salvó cuando Él murió por mis pecados, pero yo sigo siendo tibio, me vomita la boca y me vomita de su boca y me manda al infierno. O sea, le está agregando un requisito extra. Está convirtiendo lo que dice el Señor en Apocalipsis 3:16 en un requisito a cumplir extra a la sola fe del Evangelio. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque ha creído en vano. Ha creído
en vano, ha creído con cierta incertidumbre, ha creído exento de fe. Su fe ha sido reprobada. Cristo no halló fe en la persona. ¿Entienden? No sé si se entiende. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene la proclama, aquí viene el anuncio. De nuevo, 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, el apóstol Pablo, diciendo: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís, si os agarráis a este anuncio. Si ustedes le van a prestar oído a anuncios diferentes al mío, no van a ser salvados. ¿Ya? Si os asís a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Si os agarráis a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Si os asís a la palabra que os prediqué. A no ser que sí, te hayáis agarrado, pero hayáis creído en vano. Es otra forma de también ser descartado. También te vas al infierno. También es otra forma de irte al infierno. Creer, pero además, no creer, es una forma de irse al infierno, ser condenado, pero también creer, pero sin fe. También es otra forma de no creer. Entonces, a no ser que en vano creísteis. Entonces el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Entonces, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, lo que yo asimismo recibí, y aquí viene la proclamación, aquí viene la buena noticia de salvación, aquí vienen las buenas noticias de salvación, aquí este es el evangelio, la proclama, que Cristo murió, aquí en la cruz, que Cristo murió, that Jesus Christ died, for our sins, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, according to the Scriptures, y que fue sepultado, su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. And that he was buried, and that he was resurrected, and the third day, your body, according to the Scriptures. Y así nos salvó el alma. And as we saved our souls, And as we saved our souls. Y así nos salvó nuestras almas. By substitution, por sustitución. O sea, souls for souls, alma por alma. El alma de Cristo. Nos salvó. Pagó el precio completo en rescate de nuestra alma. Entonces ahora una persona cuando oye el Evangelio lo cree, pero dudando un poco que este acto que hizo Cristo ha sido suficiente para darnos la vida eterna, entonces, como está dudando, él va a tomar ciertos pasajes de la Escritura, esa tal persona, y la va a convertir en requisitos extras a tener que cumplir, aparte de la sola fe del Evangelio, para por fin, según él, ser salvo. Si yo creo de todo corazón en el Evangelio, pero yo no dejo de ser tibio, igualmente voy al infierno. Si yo creo de todo corazón en el Evangelio, pero no vivo una vida en santidad, no veré a Dios, igualmente voy al infierno. Aludiendo a Hebreos 12:14. Entonces él va a tomar varios pasajes de la Escritura, que no tienen nada que ver con requisitos a cumplir para ser salvo, aparte de la sola fe del Evangelio, pero él los va a convertir en requisitos a cumplir, porque él ha creído en vano. Para él no ha sido suficiente el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Lo que según para él, o para ellos, va a ser suficiente para irse al cielo, es lo que hizo Cristo, más que él tenga que vivir una vida en santidad. Que lo que hizo Cristo, murió por nuestros pecados, y así nos salvó, más que él deje de ser tibio. Porque si no, igualmente sea al infierno. O sea, estos pasajes, estas enseñanzas de la palabra del Señor, que no tienen nada que ver con requisitos extras a tener que cumplir para por fin ser salvo, pero ellos lo convierten en requisito. O sea que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más por lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer. Yo tengo que dejar de ser tibio. Yo tengo que hacer, vivir una vida en santidad. Porque si no, entonces aparte que Cristo murió por mis pecados, ese sacrificio no bastó. Ese sacrificio por sí solo no bastó para que yo me vaya al cielo. No es mi sola fe, sino que mi fe más mis obras. La fe sin obras es muerta, sí, pero la fe sin obras del que ya ha sido salvo por la fe del Evangelio. Santiago capítulo 2. ¿Que acaso no fue justificado nuestro padre Abraham por las obras cuando sacrificaba a su hijo Isaac sobre el altar? Cuando Abraham sacrificaba a su hijo Isaac sobre el altar, Abraham ya era salvo por la fe.
Génesis 15:6. Y creyó y le fue contado por justicia. Fue salvo ahí. Dios lo declaró justo. Lo justificó. Pero ahora, en el capítulo 22, Dios le ordenó hacer una obra de obediencia. Entonces, por cuanto esto hiciste, Génesis 22:18, aquí le está hablando a una persona justificada. Abraham, si se moría, se iba al cielo, estaba salvado ya. Pero ahora son obras de obediencia para ser justificados, para ser bendecidos, no para ser salvos. Santiago capítulo 2. ¿Que acaso no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham? Pero si la salvación no es por obra. Aquí se está hablando de obras del que ya ha sido salvo. Ya ha sido justificado por su fe en el Evangelio. La fe sin obras del que ya ha sido salvado por su fe en el Evangelio es estéril en sí misma. No hay que agregar obras a la sola fe para poder ser salvo. Todo lo que está escribiendo Santiago es a la iglesia que está siendo perseguida por los que estaban dependiendo de las obras de la ley, entre ellos Saulo de Tarso, los fariseos, celosos del cumplimiento de la ley. Entonces, ¿que acaso no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando sacrificaba a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago capítulo 2. Miren, ¿es tan difícil convencer a un incrédulo a la obra de salvación que consumó Cristo en la cruz? Convencer a un incrédulo es lo más difícil que hay. Santiago capítulo 2. Dice, ¿que acaso no fue ahí, Santiago 2:21? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahí, Santiago 2:21. Santiago capítulo 2 versículo 21. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Que acaso no fue justificado Abraham nuestro padre cuando ofrecía a su hijo Isaac sobre el altar? Resulta que Abraham, cuando Abraham estaba ofreciendo a su hijo Isaac sobre el altar, Abraham ya era salvo. Había sido justificado en Génesis 15:6 por la fe. Ahora tenía que ser justificado por las obras no para ser salvo, sino para ser bendecido. Es lo mismo que pasa para un integrante de la iglesia. Una persona es justificada por su sola fe en el Evangelio, por la sola fe, y ahora tiene que ser justificada para recibir galardones, corona en el tribunal de Cristo, por obediencia a los mandamientos, ¿verdad? Obras de obediencia. Entre ellos predicar el Evangelio, ganar almas para Cristo, orar sin cesar, leer la Biblia para adquirir fe, revelación, conocimiento, son obras del salvado. Pero ya el salvado ha sido salvo, ya tiene vida eterna. La fe sin obras, el que ya ha sido salvo, es estéril en sí misma, pero ya tiene vida eterna. No es cosa de que la salvación es por la fe y las obras, eso es por la sola fe. El único medio válido para hacer efectiva la vida eterna es la sola fe, es la sola gracia. Es la sola fe en el Evangelio. El Evangelio es la gracia del Señor.